Bueno, amados, continuamos. Recuerda que estamos aquí en este espacio de mística y mística cristiana. Les saludamos en este día y esperamos que ustedes estén bien. Queriendo, pues, amados, en este día compartir con ustedes un mensaje más de la palabra que, como siempre digo, esperamos que sea para edificación de sus conciencias y para ese despertar y esa invitación a buscar más, a escudriñar, a ser constantes, a ser impetuosos en la búsqueda de la verdad. Así que hoy vamos a hablar bajo el tema y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es un versículo de la Biblia. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora bien, ¿de qué libertad está hablando Jesucristo cuando Él dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿De qué verdad está? ¿De qué libertad está hablando? Unos dirán de la muerte, del pecado. Sí, todo eso es cierto. El conocimiento de la verdad trae todas estas libertades. Eres libre del pecado porque cuando comienzas a conocer la verdad te das cuenta que el pecado mata. Y entonces, como te das cuenta que el pecado mata y que hay un lugar para los pecadores, entonces tú te apartas del pecado porque tú no quieres ir a ese lugar. ¿Sí? Pero Él habla de y conoceréis. Y conoceréis. La verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuándo la conocerá? Porque ese y conoceréis habla como si usted hace como un condicional que se está resolviendo ahí. ¿Sí? Como cuando uno dice, si tú haces esto, entonces esto, y si esto y esto, ¿sí? Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuándo? Porque se supone que hay algo antes y después de que tú hagas esto y entonces viene esto. ¿Sí? O cuando tú estés haciendo esto, entonces, ¿cuándo va a ser el conocimiento de la verdad? Bueno, recuerde que el Evangelio o la palabra de Dios, en el Salmo 101 dice que los que anden en el camino de la perfección, el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. ¿Sí? Jesucristo dijo lo siguiente, dijo que todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Luego, entonces hay un camino de la perfección, que cuando el creyente comienza a recorrer ese camino, comienza a ser perfeccionado. ¿Sí? Y en esa perfección que él va adquiriendo, comienza a conocer la verdad, porque la verdad se va descubriendo a medida que él recorre el camino. ¿Sí? Entonces, el creyente no alcanza a conocer la verdad si no recorre el camino. Porque es el recorrer el camino que te lleva a la perfección, pero el llevar a la perfección te permite descubrir la verdad. El recorrer el camino de la perfección te permite descubrir la verdad, ir descubriendo la verdad. Ahora bien, no puedes recorrer el camino
si no comienzas. Entonces todo tiene un principio. Pero no puedes entender el camino si no despiertas. ¿Cómo así? Sí. Si tú no estás despierto espiritualmente, no puedes entender el camino. ¿Por qué? Porque como te dije, el camino se va descubriendo a medida que tú vas avanzando. Y si no entiendes el camino, no puedes conocer la verdad. Por eso es necesario buscar el despertar espiritual. Porque el despertar espiritual te permite ver lo que está aconteciendo contigo a medida que tú vas avanzando. Ahora, un ejemplo por qué es muy importante el despertar. Porque digamos que en el camino es un camino de pruebas, ¿sí? De dificultades, de exámenes que tú vas adquiriendo conocimiento. Pero resulta que la prueba que tú estás intentando pasar para avanzar es algo que tú consideras que es correcto hacer, pensar, sentir. Pero en el mundo espiritual te están mostrando que esa es la falta, ¿sí? Pero como tú estás dormido espiritualmente, tú no vas a ver lo que el mundo espiritual te está mostrando. Entonces siempre vas a estar allí con el mismo error porque para ti esa manera de conducirte es la correcta, es lo que se debe hacer. Pero el mundo espiritual te está diciendo, no, ese es el error que estás cometiendo, que te está deteniendo, que te está estancando. Pero como tú estás dormido espiritualmente, entonces tú nunca vas a ver la dirección, a conocer la dirección que el mundo espiritual te está mostrando. Entonces vas a estar siempre en el mismo punto, en el mismo error. Y no vas a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque te estancaste. ¿Por qué? Porque estás dormido espiritualmente. ¿Por qué? Porque la verdad se va descubriendo a medida que se recorre el camino. Y para recorrer el camino y tener conciencia del camino hay que estar despierto. Por eso la gente se muere sin conocer la verdad. Por eso todavía hay mucha gente sumergida en la religión, aunque se expresa que el evangelio no es religión, es cierto, la palabra de Dios no es religión por ningún lado, como he estado diciendo, la palabra de Dios es ciencia, la palabra de Dios te enseña a descubrir cómo funciona esta existencia, cómo funcionan las cosas, ¿sí? Cómo están ordenadas, cómo están posicionadas. Tú descubres el sistema cuando comienzas a recorrer el camino de la verdad. Entiendes el sistema, lo que está allí. Y entonces, si hablas de programación mental, ya no tú no hablas por hablar, sino que tú ya entiendes por qué estás hablando de programación mental, porque tú la estás viendo en el plano espiritual. ¿Sí? La estás viviendo, la estás combatiendo. Pero si tú no estás despierto espiritualmente, tú no vas a conocer nada de estas cosas. Vas a estar ajeno de ellas. Entonces no puedes conocer la verdad. Así tengas 20 años, 50 años allí, no la estás conociendo. Porque tú no estás dándote cuenta de realmente de qué es la verdad, porque no la estás viendo. La verdad, como te dije, se descubre, pero para descubrirla tienes que estar viendo en el plano espiritual para poder entender la información que el plano espiritual te está arrojando, que te permite descubrir la verdad. Entonces es muy importante que la gente entienda que hay que conocer la verdad para ser libre. Hay mucha gente cautiva en el evangelio, en la religión, porque no saben a qué Dios están adorando, porque no saben a qué Cristo están adorando, porque no saben, no conocen. Pero la palabra dice, y conoceréis la verdad. El pueblo que quiere alcanzar a Dios tiene que prepararse y disponerse para conocer la verdad. Y para conocer la verdad hay que estar despierto espiritualmente. O sea que tiene que prepararse para despertar espiritualmente. Y eso no te lo enseñan en la iglesia porque no lo saben cómo se hace. Si supieran, entonces, para la cantidad de años que ya tiene la iglesia fundada, muchos conocerían, pero no. Pero está escrito en la Biblia cómo se despierta. Simplemente hay que seguir las instrucciones. ¿Por qué está el pueblo cautivo? ¿Por qué todavía no conoce la verdad? ¿Por qué? Dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea,
¿Por qué? Porque los inductos tuercen el camino, son inconstantes, entonces no alcanzan a desarrollar una disciplina de búsqueda que les permita un despertar espiritual. ¿Sí? Hay que entender que hay que desprenderse de las cosas terrenales para poder alcanzar un despertar espiritual. Eso es necesario. Si tú no logras separarte de lo terrenal, tú nunca vas a despertar espiritualmente. Así tú esporádicamente tengas una visión, una revelación. No, eso es cuando alguien está despertando espiritualmente, cuando alguien está conociendo la verdad, cuando alguien está recorriendo el camino de la perfección, tiene experiencias espirituales todos los días, varias veces al día, porque es un despertar. Y se necesita ejercer presión, fuerza a algo que está muy dormido por los tantos años que está allí apagado. Entonces toca hacerlo de manera prácticamente violenta. Entonces tienes que estar sufriendo de continuas imparticiones del mundo espiritual para que tu conciencia y tu espíritu logren reaccionar. Entonces eso, no, es que yo una vez tuve una experiencia y que yo una vez, no, eso no, tú estás dormido espiritualmente. El que se está despertando tiene revelaciones todos los días, varias veces al día, y conoce el sistema. Por eso es, y conoceréis la verdad y la verdad hará libres. Mucha gente sumergida en la religión y creen y no saben a qué Cristo están alabando. ¿Cómo así? Voy a decir simplemente esto porque hay que ser prudentes. La palabra dice que y no contristéis al Espíritu Santo. Habla de contristar al Espíritu Santo, pero también dice que deseemos la leche no adulterada. ¿Sí? Que el Espíritu del Hijo viene al corazón del hombre, del creyente, cuando decide creer la palabra. Ese Espíritu que viene al corazón tiene que formarse y crecer, porque dice que mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Bueno, en la formación de ese hijo, esa formación tiene que ser perfecta, porque si no se va a formar una anomalía, no va a ser el hijo, sino que va a ser una variación del hijo, algo imperfecto. Por eso es importante recorrer el camino de la perfección. ¿Sí? Porque el camino de la perfección te va a moldear. El punto es que así como hay un Espíritu Santo que proviene del Padre, asimismo también hay un Espíritu Santo que proviene de la Madre. Yo aquí usted les está hablando de los grados de Dios. No sé si alguien está siguiendo la secuencia, el orden de las predicaciones que yo poco a poco he venido induciéndolo hasta este punto. Y esto simplemente es un paso. ¿Sí? Entonces, de la madre hay dos grados, el puro y el impuro. Ya te estoy hablando de cosas místicas, pero que son verdad. Y del lado puro procede un Espíritu Santo. Y del lado impuro también procede una imitación del Espíritu Santo. Digo que es imitación porque es el lado impuro. Y el Espíritu Santo es santo. El problema es que cuando uno conoce y presta atención, se da cuenta que la palabra te habla de la sabiduría de lo alto y de la sabiduría terrenal. ¿Sí? Que nos hace referencia en términos místicos a la incorruptible Sofía y a la corruptible Sofía. ¿Sí?
La incorruptible Sofía es el Espíritu Santo que proviene del Padre, que es luz, que en él no hay mancha. Pero la corruptible Sofía es un Espíritu Santo que admite la necedad. Sí, que proviene del lado de la madre. Admite la necedad, la sabiduría que admite la necedad. El rey Salomón dijo que él se había propuesto inquirir de todas las cosas que se hacen debajo del sol, reteniendo su sabiduría, pero también dándole lugar a la necedad. Esa es la sabiduría que mata. Y por causa de esa sabiduría hoy tenemos a mucha gente hablando en lenguas, pero que todavía no han limpiado su corazón. Todavía hay, todavía hay necedad en el corazón, todavía hay odio, todavía hay rencor, todavía hay envidia, todavía hay rencilla y tantos detractores que todavía están en el corazón que impiden que el Espíritu Santo que proviene del Padre se asiente, pero sí permite que el Espíritu Santo que proviene de la Madre, cualquiera de esos dos, el que proviene de la madre, que es la sabiduría incorruptible, y el otro que es el de la impuro, que es yo digo que es una imitación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene que guardar santidad. Escuche bien lo que estoy hablando, esto ya es un pasito más adelante, esto es otro nivel ya de comprensión. Así que usted tiene que ser de mente abierta. Entonces, por eso tenemos a gente que, aunque la necesidad está en el corazón, habla en lengua. Aunque la burla está en el corazón, habla en lengua. ¿Por qué? Dios dice que Él no se asiente en nada inmundo, en nada impuro. Así sea una tacha impide que Dios te acepte la ofrenda. Ese es el Espíritu Santo que viene del Padre. Entonces, hay mucha gente que habla en lengua y es necio, y sabe que es necio, en el corazón tiene la necedad y sabe que tiene otros detractores ahí, pero más sin embargo habla en lengua. ¿Por qué? Porque hay un Espíritu Santo que proviene de la madre que admite la necedad. Esa es la corruptible Sofía. Y hoy tenemos a la iglesia infiltrada de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha conocido la verdad y sigue, y aunque dices que el evangelio no es religión, estás viviendo una religión porque no conoce la verdad y no sabe a quién está alabando. Indistintamente alaban al uno y al otro y no saben a quién es. Bueno, aquí te estamos diciendo. Te estamos diciendo que para conocer la verdad hay que estar despierto, porque si no se cae uno en todas estas cosas. La palabra de Dios seguramente es la verdad más certera que tenemos acerca de la existencia. Sí, pero lamentablemente hay ciertas manipulaciones que envuelven al hombre indocto, inconstante. El que no se vuelve incrédulo, entonces cae en religión, en religiosidad, y ahí queda atrapado y nunca conoce la verdad. Nunca entiende de qué trata esto, de qué te está hablando la palabra, a qué te está invitando, a qué despertar, a qué libertad te está llamando. Gloria. Así que, amados, si tú puedes notar, te estoy subiendo un poquito el calibre al contenido, poco a poco, porque hay cosas que no se pueden decir así de una vez porque la gente no puede, tal vez no las vaya. El Señor Jesucristo dijo que todavía hay muchas cosas que quisiera deciros, pero todavía no las podréis sobrellevar. Entonces, hay que conocer la verdad para que usted pueda ser libre. ¿De qué? Usted no se imagina la libertad que te puede suponer el conocer la verdad, pero también la guerra que hay para conocer la verdad, la oposición que se enfrenta, a la que se enfrenta el que está conociendo la verdad, porque las entidades y potestades que están arriba no quieren que el hombre sea libre, que el humano sea libre, mejor dicho, que el humano sea libre. Quieren seguir esclavizando al humano y tenerlo esclavo, pero pero el humano que no conoce la verdad cree que es libre y está viviendo en una jaula porque no conoce la verdad y se muere creyendo que es libre. El punto es que hay un lugar preparado para que siga viviendo en esa jaula, aunque
se le presenta más hermosa esa jaula, entonces él nunca va a querer escapar, moverse de allí, pero el que conoce la verdad sabe que es una jaula. Gloria. El que tenga oídos para oír, oiga. No vamos a desplegar esto más para que... Gloria. Bueno, entonces hay que conocer la verdad. Hay que salir de la simpleza y de las cosas superficiales y profundizar y sumergirse. Entrar a entender de qué te está hablando la palabra. Que no es religión, que no es... No, esto es un despertar profundo, una elevación de la conciencia hasta un punto que dice que he aquí que yo soy Él y no hay Elohim conmigo. Entender esa simple frase. He aquí que yo soy Él y no hay Elohim conmigo. Aunque esto que te estoy hablando, recorrer el camino de la perfección es para valientes y esforzados. Sí, hay un ejemplo en esta película Matrix que entre los que Morfeo ya había rescatado, había uno que, aunque le habían hecho conocer las cosas como eran, él decidió volver a la matriz porque le parecía mejor la mentira que había estado viviendo antes. ¿Sí? Entonces, para recorrer el camino de la verdad hay que ser valiente y muy esforzado, porque las guerras que se levantan, todo lo que se viene es tremendo. Y si uno no tiene la convicción para avanzar, entonces puede terminar muy desubicado. Pero el camino de la perfección te lleva a un nivel de conciencia que tú puedes conocer muchas cosas. Porque el camino de la perfección es parte del camino. Con eso te digo todo. Porque hay perfección, hay plenitud, hay completitud y luego sigue la integración o la unidad. ¿Sí? Pero el recorrer el camino de la perfección te ayuda a orientarte. Si prestas atención. Por eso hay que estar despierto para conocer la verdad. Porque ahí conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿por qué estás todavía allí? Porque no eres libre, porque no estás conociendo la verdad. Pero el llamado es a conocer la verdad y retornar al eterno, a volver a ser uno con Él, a entender que he aquí que yo soy Él y no hay Elohim conmigo. Cuando el hombre alcanza a comprender de qué se está hablando allí, entonces es porque está en camino, en búsqueda de ese despertar. Así que, amados, y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Si usted quiere entender a qué me refiero cuando le hablo de despertar, mire, en estos momentos estamos sacando una nueva edición del libro Experiencias Espirituales. Usted puede descargar el libro y, y leer. Eso es simplemente una abrebocas porque el libro como tal apenas está en PDF, porque todavía le falta mucho por escribir. Pero con lo que está escrito usted puede darse una idea de qué tipo de despertar le estamos hablando. ¿Sí? Así que, como siempre, invitamos a los amigos y decimos, hay que creer la palabra. La palabra de Dios te ubica. Sí, te ubica, te ayuda a orientarte. Pero como
he estado diciendo últimamente, hay que llegar con objetividad para no quedar enredado en religión o caer en la incredulidad. Sí, hay que ser objetivos y comprender de qué se nos está hablando y entender que esto nos está hablando de cosas espirituales, espirituales que cobran pleno sentido allí en el ámbito espiritual. Y por eso hay que buscar llevar la palabra, el entendimiento a ese nivel y procurar el despertar para poder comprender lo que ese nivel nos arroja, para poder conocer la verdad, para poder descubrir la verdad, entenderla y conocerla. Así que es buen momento para comenzar a leer la palabra, a entender, no para volver de religioso, sino para comprender la existencia y tu posición en la existencia. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué debes buscar? La palabra leída con quietud y con objetividad te instruye y te orienta. ¿Sí? Pero si no tienes estas cosas, entonces vas a caer en religión. ¿Serás un religioso más? Pero te invitamos a dejarte salvar por la palabra. Así que para el que cree dice que todo es posible. Y también dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Jesucristo es el verbo hecho carne, la palabra. La palabra inalterada, inadulterada, no adulterada, es Cristo. Hay que entender quién es Cristo, qué es Cristo. Bueno, esperamos que tú hayas tenido oídos para oír. Como siempre decimos, predicamos no para traumatizar, sino para ir produciendo un despertar, un sacudimiento al pueblo que está dormido, al mundo que está dormido. Entender que estamos aquí para más que nacer, morir, ¿ves? Nacer, crecer, reproducirnos y morirnos. Esa es la condición que el mundo le ha puesto al hombre, pero realmente estamos aquí para otras cosas. Así que esperamos haberte creado la inquietud y haber edificado tu alma, tu espíritu, porque son palabras espirituales. Y esperamos tener una próxima oportunidad con ustedes. Recuerden, si quieren entender de qué tipo de despertar les estoy hablando, allí en la descripción les voy a dejar el link para que descarguen el PDF. Estamos comenzando con este libro, pero ya tenemos una versión que se puede leer, que se puede distribuir. Hasta ahí hasta donde vamos. Así que, no siento más, pues esperamos tener una próxima oportunidad y compartir con ustedes.